Muy buenas tardes, amigos de Muy Televisión. Bueno, hoy les vamos a ofrecer algo muy especial, porque, como ustedes saben, TV quiere o pretende ser la televisión de los deportes minoritarios y del deporte base, pero también tiene que tener un hueco para los que para los que fueron, para los que siguen ahí en la brecha mostrando que fue su deporte y que le tienen un cariño especial y que viven también pensando en él y que ayudan en cierta manera a la difusión y al desarrollo de este deporte, todavía estando en una pista y, bueno, digamos que compitiendo, ¿por qué no? A su modo, a su forma, más despacio, con más entrega y con más ilusión que esfuerzo. Esfuerzo mucho, por cierto. Y bueno, pues este es el hueco, esta es la ventana donde también, no solamente en hockey sobre patines, que es este deporte, sino pues en rugby, en balonmano, también estaremos, por supuesto, en todos los deportes donde se nos da. Por cierto, tenemos un correo. Si ustedes practican un deporte o pertenecen a un club, pues pónganse en contacto con nosotros. Pues estamos abiertos a todo el mundo. Es deportes@muytv.com. Perdón, me parece que es .com o .es, perdón, .es. Deportes@muytv.es. Bien, Centro Asturiano, Grado Hockey. Señor Morán, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted que no está ahí abajo? Bueno, este año dejamos un poco a los más jóvenes para que empiecen, ¿eh? Y los más mayores nos quedamos un poco al margen, de momento. Y eso. Bueno, pues para mí es un auténtico lujo, porque por lo menos voy a tener a alguien que sabe de esto, ¿eh? Por cierto, Morán es cuyo padre pues fue el impulsor, organizador, alma, utillero, de todo. Fue el que puso en Salinas al hockey en un nivel espectacular. Nunca en un club, nunca se hizo tanto en tan poco tiempo y se lograron tantos premios con medallas, porque fue espectacular. La verdad es que sí. Salinas nació de un grupo de amigos que empezamos ahí jugando y poco a poco se fueron logrando títulos y cosas importantes. Luego, por desgracia, a cabo de unos años desapareció. Pero bueno, todo será cuestión de tiempo y poder empezar otra vez con algo. Bueno, creo que Kiko, el número 19 de los que visten de azul de Grado Hockey, está machacón y, bueno, es cabezota. No hay pista, porque la antigua pista ahora ya no se puede utilizar. Tal. ¿Estáis buscando algo? Tenemos una pista ahí en el medio de Salinas. La antigua pista ha desaparecido. Han cambiado, digamos, los tiempos modernos. Entonces, para que aguantar la lluvia y todo eso, se ha puesto en plan como de medio moqueta, para más que nada para fubito, tenis y otros deportes, pero hockey patines no se puede practicar allí. Entonces tenemos otra pista y estamos intentando mover siempre, empezamos por los veteranos, que son a los que puedes enganchar un poco mejor. Que se dejan engañar mejor. Exactamente. Bueno, pues estamos aquí con los veteranos y les vamos a decir quiénes están en pista y quiénes están para posibles cambios. Pues todo tuyo, si nos dices la alineación que presenta ahora mismo Centro Asturiano. Sí, en la portería está Vicente, luego Sergio, Pepe. A ver, Sergio es el número 18, Pepe es el número 3, si no me equivoco, el número 4 es Silverio y el número 7 que es Tony. Por cierto, sí, todos, bueno, ya talluditos y que en su tiempo jugaron en equipos y todos han jugado en Nacional. Sí, la verdad es que todos han jugado en categoría nacional, ¿eh? Unos a más nivel que otros, pero todos han jugado en primera y hasta en división de honor.
¿eh? Hoy Hockey Liga, antiguamente División de Honor. Como nos dice Pablo Morán, que es de los míos, es de los antiguos. ¿Qué Hockey Liga? División de Honor. ¿Cómo estamos? Y por parte de Grado Hockey, pues qué decir, tiene que estar... Tenemos a Nacho, a Raigoso, tenemos a Kiko y a José Garrote de momento. El número 2 es José Garrote, el 4 es Nacho, el quien recibe ahora es Kiko, y Raigoso, que bueno, pues tampoco hace tanto, que estaba jugando a más alto nivel. Exactamente. Un pedazo de jugador. También es el de los más jóvenes. Bueno, sí, no, es el más joven, seguro. Debe ser él y Pepe del centro los más jóvenes. Y bueno, y Silverio también, que es de la misma edad. La verdad es que todos estos han jugado a un nivel muy alto en Hockey Liga y en Primera División. Y han hecho... Bueno, Pepe fue un auténtico vendaval en la pista. Fue ustedes lo ven ahora, pero bueno, siempre ha tenido ese cuerpo, siempre ha estado muy fuerte, sí. Pero era una técnica y un disparo envidiable. Sí. Pero técnico, sobre todo técnico. Sobre todo tiene mucha calidad, es el que más calidad tiene de todos. Luego es corpulento, le pega la pelota muy bien y muy fuerte, ¿eh? Y luego los demás, vamos, bueno, desde Raigoso no podemos decir nada, porque otro igual. Físicamente se le ve que está igual que siempre. Fíjate que bola, que tiro entre piernas ahí. Y sí, aparte a esta gente, mira, y Nacho, que tiene mucha calidad también. Nacho siempre... Bueno, a ver, lo calla ahí. Más crecido en años y demás, pero la técnica, eso no se olvida. Eso no se quita. No se quita para nada. Bueno, y lo que hay en el banquillo, que está también Javi Garrote, que otra maravilla, claro. Otra maravilla. Una persona que siempre jugó en todas las categorías y siempre destacó en todo. Jugando y haciendo... Pues vamos a ver, porque vamos a ver ese contra... Ahí va Nacho y Vicente. Ha estado muy bien Vicente, ha sacado una pelota muy complicada con la careta, sí señor. Ahí va Sergio jugando con Tony, no controló bien el pase y ahí va Raigoso. El tiro, tropieza en la defensa, bueno, tropieza en el patín de Silverio, que ha dicho, vaya mosquito que me ha picado. Coge Tony para Pepe. Pepe delante Kiko. Pepe arrastre al hueco, al primer palo, picó la bola y quería hacer la remanguillé. Estaba demasiado cubierto. Ahí va Kiko con Nacho. Nacho, delante está Silverio. El disparo desviado. Sergio va a recuperar para el centro asturiano. ¡Uy, va! Fue al suelo. Falta. Sergio con Pepe. Pepe tiene... ¿A quién? La entrada de Tony, que no la vio oportuno ahí. Pepe no... Y le roba Garrote, José Garrote, la bola. Jugando ya en esa diagonal perfecta. Y madre mía, vaya disparo que le ha salido. Bueno, que le ha salido no, que ha tirado el bueno de Raigoso. José Garrote para... Ahora es Nacho. Disparo. A ver... a Grado Hockey no se lo piensa. Encerrando al centro y el centro está un poco perdido. También falta usted ahí para pegar dos voces y ponerles a tono. Yo siempre destaqué bastante por tener un poco de mal genio. un poco es el que le ha quedado. De aquella tenía usted mucho. Tenía mucho más. Pero siempre pero bueno, había que tenerlo, Y siempre mandando bastante. Yo soy de los que mando mucho en la pista y ordeno y grito. Otra cosa es que le hagan caso. Otra cosa es que me hagan caso, es verdad. Bueno. No. A nadie a mal y cada uno. Lo mejor de todo esto es que al final de todo son todos amigos. Y es lo bueno, todos nos conocemos, lo bueno y lo malo. Quizá esto es lo que al final esto es lo que demuestra
Dice que lleváis tanto tiempo juntos, o sea, que bueno, os juntáis a jugar, porque es vuestro deporte. Bueno, además queréis hacer una liga, cosa que me parece... Bueno, es un partido de liga. Es un partido de liga. Aunque parezca mentira, bueno, de momento este año llegando Polanco, le ha dicho, venga, liga, nada de aquí te pido, aquí te mato, aquí hacemos una liga. De momento, 2 equipos, Grado Hockey y Centro Asturiano. Pero creo que ya hay, para el año que viene, para la temporada que viene, ya hay varios equipos, ¿no? Yo creo que sí. El Mieres, creo. Está un poco la gente, estaba expectativa porque no se sabía muy bien qué era lo que se pretendía y cómo se pretendía hacer esta liga. Si en plan muy competición o en plan vamos a juntarnos, disfrutar de nuestro deporte y que salgan muchos equipos para realmente disfrutar del hockey, nada más. De estar aquí y luego hasta, por decirlo así, quedar a tomar unas cervezas. ¿Qué es lo que gusta? Importa, todos juntos y hacer un tiempo de anécdotas de lo que ha pasado en el partido y de las cosas que nos ocurrieron durante años. Yo, a ver, como idea, esto sería fenomenal ponerlo antes de los partidos, pues no sé, de primera y tal, que hubiese un partido de estos para que la gente viera lo que fue el hockey a las antiguas estrellas, que las hubo y que las hay y que siguen jugando, y mostrarles lo que era el hockey antes y lo que es el hockey ahora. Exactamente. Yo aparte es como todo, la gente va creciendo y hay gente que sigue teniendo mucha calidad y que podría jugar en primera división. Lo que pasa que la familia, el trabajo y hay otras cosas prioridades. Entonces tampoco no tienes tiempo para realmente. Fíjate que 2. Sí. Fíjate, está Raigoso y Javi Garrote. Kiko atrás, hombre, ya ha perdido mucho de esa fuerza que tenía atrás, que sí, era imposible pasarle. Pero bueno, todavía sabe dirigir, ¿eh? Sí, Kiko siempre fue muy habilidoso y demás. Siempre tuvo aparte mucho remate y mucho tiro. No, es que la gente que está aquí es gente muy buena, ¿eh? No nos damos cuenta, pero es gente muy buena. Ahí va Raigoso con Kiko, que se va a quedar ahí. Va a mandar ahí. No hay que olvidar de que la mayoría de los más jóvenes tienen 36 años, ¿eh? Eso es el más jovencín, que los hay de 50. Sí, sí. Yo me acuerdo, porque aquí donde lo tienen, el amigo Morán jugó, bueno, pues estuvo a punto de ascender con el Centro Asturiano. Bueno, a puntito. Pues a puntito. Ya está ayudito, ¿eh? Ya mayor, sí, ya mayor. Ya pudimos ascender un par de veces ya de mayor, que debía tener yo 36 años o por ahí. Y estábamos unos cuantos, gente de 17 años y gente que había 3 personas, Monje, Josema, y Carlos Girou, que éramos de 36 años y que estuvimos varias veces a punto de subir. Por cierto, Girou, que está en Madrid, pero que sigue ahí dando muestras de su calidad y de su conocimiento, pues está llevando ¡Oh! Silverio, la hora suprema. Pero claro, venir de trabajar y trabajar, ¿eh? O sea, trabajar, sí, no es venir de trabajar. Silverio es de los que trabaja. Sí. No, aquí prácticamente todos trabajan, gracias afortunadamente. Gracias a Dios. Más luego la familia, que quieras o no. Ese es el trabajo duro. Todos tenemos hijos y la mayoría pequeños y eso acapara mucho tiempo. Pues ahí está Nacho buscando. Madre mía, es que aparte de técnica y tal, hay mucha inteligencia ahí metida. Ahí Silverio. A altura. Iba Pepe a por esa bola, pero no la han dejado. Le pitaron a altura, pero ya está ahí. ¡Qué golazo! Escuadra arrastrando, como hacen los genios. Ahí te la coloco. Llegó, se acercó en el área muy bien y la metió por un huequín que quedaba ahí entre la careta y el guante del portero. La verdad es que Javi, son muchos años viéndolo y viendo
lo que puede hacer más que de sobra. Bueno, hay cambio en el centro asturiano y también en grado hockey. Se ha retirado Nacho y ha entrado Luis. Y por parte del centro asturiano ha entrado uf, uf, madre mía, Silverio. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, sí. Y Miguel Eguiluz. Y Miguel. Jugó en el Santo Domingo toda la vida, vamos. Siempre es de los del cura. De los que saben patinar, ¿no? De los que saben patinar. Y después, y después patinar. Y que... mira, eso es de las cosas que se echan hoy en día. De que hoy en día rápidamente ponemos a los críos con una bola y un palo y lo primero que hay que hacer es patinar. Si tú quieres hacer un buen jugador de hockey, lo primero que tienes que hacer es un buen patinador. Exactamente. Cuanto mejor patines, lo demás es más fácil. Tendrás más práctica o mejor, pero una jugada que es de grado de toda la vida. Que ha hecho muy bien Javi y Kiko ha estado en el palo, en el primer palo, esperándola. Javi ha entrado por detrás de la portería y la ha hecho atrás, llevándose a toda la gente hacia la salida del siguiente palo. Están Javi y José Garrote en pista, los hermanos Garrote. Solamente hacía falta que estuviera el tercer Garrote dirigiendo. Exactamente. Una familia que siempre ha vivido mucho el hockey en Asturias, siempre nos hemos fijado mucho. Bueno, y pitar podía pitar, que además se retira este año, pues el cuarto Garrote. El cuarto Garrote, sí. Bueno, hay un quinto, hay un quinto. A los más mayores recordamos los hermanos mayores de Javi y de José también, pero bueno. Bueno, es que son cinco chicos y 2 chicas. O sea que casi nada. Casi nada. Así. Han pitado penalti por patín, parece ser. Bueno, por lo que sea. Tampoco vamos a andar aquí. Nada. Lo importante... Hay tiempo muerto. De momento, tiempo muerto. Hay que refrescar un poquitín porque ya estamos cansados, incluso viéndolo desde aquí. A esto lo que hay que hacer es cada poco hacer cambios. Cuanto más fresco estés y sin que llegues a cansarte, es lo mejor para nosotros. Digo, a cierto nivel y pasando ya de que ya uno no entrena todos los días, ni nada, que entrena una vez a la semana y se dedica a hacer una pachanguina. Sí. Por cierto, a ver si nuestro cámara puede acercarse a la mesa de cronometradores. Está el señor Ferrer, que está con cazadora marrón, y Sánchez, histórico, genio y figura Sánchez, padre de Tony Sánchez, magnífico. Personas unidas al hockey asturiano y que siempre se les ha visto en todos los acontecimientos, no se les ha visto, porque siempre han estado en un segundo plano, que es todavía lo mejor. Exactamente. Han estado siempre en un segundo plano, pero siempre ayudando y colaborando para todo con el hockey. Madre mía. Así se tiran los penaltis. Así se tiran los penaltis, la verdad es que sí. Que venga alguien a decirle, a Silverio, hay que tirarlo así. ¿Cómo? Mira, así. Así. Eso ha sido un penalti bien tirado. Sin capacidad de reacción para el portero. No, el portero ahí no puede hacer nada. Un tiro seco, rápido, colocado y bien fuerte. Pero eso solamente está al alcance de unos pocos, ¿eh? Eso, hay especialistas para los penaltis, como en todos los deportes, y eso aquí solo lo hacen muy pocos. Pero bueno, hay que practicarlos aún así, que no es llegar y yo lo tiro así porque me da la gana. Hay que tirar muchos penaltis. Ha tirado muchos. En entrenamientos, en todo. Silverio ha tirado muchos. Pero bueno, ahí se va Silverio y entra de nuevo Pepe. Pues si sale fuerza, entra más todavía. Bueno, no sé yo cuál de los dos. La verdad es que Pepe lo que tiene es, sobre todo, muchísima calidad. Sí. Yo para mí Pepe siempre fue
un jugador completísimo, que hacía lo que le daba la gana y cuando quería. No le hace falta ni hacer faltas ni nada, siempre un jugador muy fuerte pero muy limpio, ¿eh? Y que juega lo que quiere. Te ganaba por potencia y por habilidad. Y por habilidad. Sí, colocaba el cuerpo, sabía colocar. No necesitaba ayudas ni nada. Él tiene mucha técnica, juega, para mí, de los últimos años en el hockey asturiano, la persona de más calidad que ha habido después de Toni Sánchez, por decirlo así, ¿eh? Toni Sánchez y luego él. No he visto a nadie hacer lo que él hace, ¿eh? Y lo que pasa es que siempre fue un poco más distendido. Fue. A ver, fue un gran jugador que no quiso ser el grandísimo jugador. El grandísimo que podía haber sido. Podía haber sido lo que le hubiese dado la gana y podía haber jugado donde le hubiese dado la gana porque tenía calidad y fundamentos para ello. Es que era completo, o mejor dicho, sigue siendo completo. Ahora, con los años, un poquitín más eso, pero sigue siendo muy completo. Tiene una planta de jugador de hockey, o sea, fuerte, o sea, la planta la sigue teniendo, evidentemente. Y el patinar igual, ¿eh? Mira. Mira qué maravilla, en un palmo se ha deshecho de 2. ¡Madre mía de mi vida! Pues estábamos hablando bien. Estábamos hablando muy bien. Entre 3, fíjate qué pases ha inventado. Sí, luego tiene, el centro tiene también a Sergio, que físicamente y por cabeza andan muy bien, ¿eh? Y entre los dos han hecho ahí, Pepe, una jugada que la ha robado en su propia aura. Juan Carlos, que fue un killer de toda la vida. El Tuercas... Bueno, Juan Carlos, el Tuercas. Pues aquí siempre ha sido el Tuercas. Cuando jugamos al hockey siempre ha sido el Tuercas. Es un apelativo muy cariñoso. Él nunca se lo ha tomado a mal, al revés. Todo lo contrario. Yo creo que si le llaman aquí, Juan Carlos no atiende. Muchas veces no atiende por eso. En cambio, por el Tuercas lo conoce todo el mundo. Y cuando tiene el día es una persona muy fina, ¿eh? Muy fina de cara a puerta. Y lo que ¿Han visto ustedes lo que ha hecho? Y se sigue peleando ahí con 3, pero al final, bueno, está Javi Garrote, claro. Javi es una persona que porque a veces ha estado mucho lesionado y demás, pero es un patín exquisito. Bueno, es también de la Escuela de Santo Domingo. Sí, es de la Escuela de Santo Domingo. Lo que hablábamos antes, el que patina bien, ese puede ser un gran jugador. El que no patina será bueno con otras cosas, pero no llegará a un nivel un poco más exquisito, por decirlo así. Bueno, Sergio también es ¿no? También del Santo Domingo. Sí, también es del Santo Domingo. Bueno, azul. A ver, está azul para José. Azul para José. A ver, recordemos que ellos están con las reglas nuevas que evidentemente dejan muy atrás bueno, hay cosas que no se entienden. Eso de que un enganchón, vale, sí, pero azul. Pero si se ha enganchado él. Sí, también es verdad que, bueno, pues están jugando con las reglas y hay que jugar con las reglas. Son las reglas nuevas. Nosotros, la mayoría de los que están aquí y eso, siempre hemos jugado con unas reglas muy diferentes. Pero muy diferentes. Muy diferentes. Y no está mal, hay que adaptarse y siempre que hay cambios, en teoría, tienen que ser para el mejor, ¿no? ¡Qué bonito lo ha hecho Sergio! Y como hay que tirar una directa sin arrimarse al portero. Exactamente, lo ha hecho muy bien. No ha entrado por mala suerte. Ha en el palo arriba y ha bajado. Botó fuera y no fue para adentro de milagro. No, el partido está muy guapo. ¿Qué te parece el técnico sorpresa que tenemos en el centro? Ha venido, digamos, el presidente y Germán. Ha venido Germán. Nos ha sorprendido porque, vamos, no se esperaba, pero
Germán donde haya un equipo de un equipo del centro de hockey, ahí está. No, la verdad es que muy bien. Y se está entregado, por cierto, que afortunadamente ha querido ayudar siempre a los veteranos para jugar, para liga, en todo. Ha colaborado con todos nosotros. Aunque este año ha empezado la liga, digamos, de veteranos, siempre ha habido torneos y demás, siempre establecidos, claro, en ciertas fechas muy concretas, vacaciones o digamos, fiestas para poder que la gente pueda ir. Los compromisos familiares a veces tiran mucho y no nos deja tanto tiempo como queremos. Bueno, yo acudí como invitado a un torneo en Madrid, precioso. Precioso porque fueron equipos de veteranos de Madrid, de Cataluña, de Asturias, y bueno, pues gente, pues se vio buen hockey, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y muchas veces es la ocasión de ver en estos torneos, juega el Barça, pero el Barça de Gaby Cairo, de los hermanos Torner, de varias generaciones, pero a un nivel de Calero, de Moya, de portero, y no solamente eso, sino de gente de otros equipos como del Voltregá, Brusaderas, gente que han sido internacionales y han jugado con España y con Argentina y otros equipos toda la vida, ¿eh? Y siguen jugando. En Cataluña, gracias a Dios, tienen mucha gente. Tienen una liga de veteranos. Sí. Tienen una liga que encima tienen dos categorías, primera y segunda, suben y bajan. Pregunta, ¿saben quién gana siempre esa liga? Sí, el Barcelona siempre está ahí. Es incombustible y el Barcelona siempre tiene... Claro, la gente que ha jugado en el Barcelona... Está Gaby Cairo, está Toni Rovira, medalla olímpica, por cierto. Me imagino que estará ahora... Calero, Peralta, estará Peralta, me imagino, ahora que está en el Barça. Plaza no, Peralta no lo sé, la verdad. El año pasado no, que no estaba. No, claro. El año pasado no estaba. Pero bueno, este año como está, me imagino que estará jugando también. Pues otro medalla olímpica. Otro, sí, la verdad es que... O sea, pues échele usted guindas al pavo, claro. Y aunque se juega diferente, a un ritmo todavía muy alto, Ahí los cambios son más... Muy continuos. Y juegan a un nivel muy alto. Y se ven cosas preciosas, porque aparte no lo han dejado nunca, siempre han seguido jugando, pues una pachanguina a la semana, pero una pachanguina. Ahí ha entrado Nacho, corta la bola, vamos a... Bueno, la verdad es que la están viendo ustedes, nosotros lo que estamos haciendo es... hay historia, mucha historia en la pista, pues nosotros le contamos esa historia, porque el partido ya lo están viendo ustedes, acciones en toma y daca continuo. Quien se está llevando al gato al agua es pues gol. Se enfada, sigue teniendo genio, mucho genio, sí señor. Pero bueno, 41 segundos, bullying y se enfada muchísimo. Bueno, ahí ya está, bueno. Ahí está, 41 segundos. Decíamos, ustedes ya lo están viendo ahí, lo que ocurre, quién lleva la bola, y nosotros le contamos pues cositas, detalles, historia. No somos el canal Historia, pero aquí hay mucha historia y nosotros la contamos. Muy bien ahí Javi Garrote, que ha cortado. Por cierto, Javi, que tiene una hija que juega, pero o sea, es algo diabólico verla esa cría jugar. Y es muy jovencita. Y yo no sé, pero estoy seguro que bueno,
Yo ayer hablé el otro día hablé con Javi y me dijo que ya este año estaban interesados en ella para el Osterkur. Y digo, pues macho, no sé, eso será una cosa. Pero vamos, ya jugar en Hockey Liga, esta cría yo creo que de jugar en Hockey Liga a la selección española va a ser uno o 2 años. Porque es increíble lo que juega. Ya de pequeñita ya resaltaba Sí. y ya se veía jugando con niños de su edad y demás. Y mayores. Y siempre resaltó y ahora no iba a ser menos. Exactamente. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es dejarles con el marcador y nos vamos a ir pues un poquitín a descansar. Pero enseguida estamos con todos ustedes aquí desde el Municipal de Grado en este partido que les estamos llevando entre el Centro Asturiano y Grado Hockey de veteranos. Con todos ustedes aquí en Muy Televisión. Segunda parte, 25 últimos minutos de esta guerra fratricida entre el Centro Asturiano, que ahora luce y defiende la portería de sus imágenes, contra el Grado Hockey a la izquierda. 3-1 en el electrónico. Así concluyó y pues quintetos de gala en uno y otro. Senén por grado Hockey, Senén, José Garrote, Kiko, Nacho. Madre mía, qué tiro al palo. Y Javi Garrote. Por parte del Centro Asturiano, pues Vicente, Silverio, Miguel, Tony y Pepe. Pues eso. Y gol. Estaba en el suelo. Estaba en el suelo, pero Javi ha sido muy rápido y muy listo. La ha enganchado rápidamente la pelota y la ha tocado para adentro. La verdad es que da gusto ver todavía a todas estas personas aquí, estos jugadores, haciendo todavía lo que siempre hicieron. Kiko, Javi para Nacho. Cuidado con las bolitas que saltan mucho. Garrote. Llevan 4-1, 23 minutos. Llevamos 2 minutos de tiempo. Nacho, entrada ganando la espalda. Javi. El tiro, la manera de patinar de Javi es característica. Sí, siempre... Tú ves a Javi patinar y lo distingues entre 100. Exactamente. Tiene una forma de patinar muy buena, por cierto, pero... Baja mucho, aparte de que, bueno, él no es muy alto, pero todavía baja más el centro de gravedad. Sí, agacha mucho el tronco y juega siempre muy bien. Con lo cual, quitarle la bola es muy difícil, es muy complicado. La protege muy bien, siempre la mantiene a una distancia de que es difícil de llegar y si quieres llegar muchas veces tienes que hacer falta. Pues ahí va Nacho. Kiko. Y Vicente, que ha colocado el stick y se la ha robado. Kiko para Javi Garrote. Nacho. Lo que pasa es que esto, a ver, el juego ya es un poco anárquico, ¿no? Bueno, la pasamos, sí, pero a ver, si en cuanto vea yo chuto que aquí lo guapo es tirar. Ahora mismo es que los veteranos, digamos, no tienen entrenadores. Entonces se juega un poco como ibais a hacer caso. Eso es lo malo, que poca gente se haría caso. Cuando te mandasen cambiar por no hacer algo en concreto, yo creo que nadie saldría. Pero bueno, es lo bueno que tiene, de que no necesitan, cuando se ponen a jugar, se juega, vamos, de maravilla. Como ahora Pepe ha hecho una gran jugada y le ha dado el pase
a Silverio, y Silverio es un gran rematador y le la ha metido muy bien, sin opción para el portero ni nada. Bueno, y sin opción a la red, que casi le ha hecho un agujero. Exactamente. Pues vuelve otra vez Pepe. Uf. Silverio, que entraba como un tanque, pero como un Panzer, o sea, no un tanquecillo, no, un Panzer. Porque hay que recordar, vamos a ver, también el hockey de antes es un poco más rudo, más... Sí. A ver, no es que se dieran de palos, que no, pero es más fuerte, más aguerrido. Se permitía más el meter el palo. Sí, había más contacto físico, pero siempre más noble. No era nunca para hacer daño ni nada parecido. Siempre mucho contacto, pero yo creo que era más noble. Los golpes o eso siempre hay. Sí, hombre, Y, pero bueno, pero era otra. yo creo que Era antes, un deporte fuerte. sí, antes fuerte. igual que ahora las protecciones son muy buenas. Las protecciones han mejorado, es lo que más se nota. Tanto rodilleras, guantes, sobre todo se nota mucho en el material de los porteros, que se ha aligerado muchísimo. Para ellos las protecciones son buenísimas, que antes todo el que fuese portero antes sabe de sobra que dolía la pelota. Que ibas muy protegido y te pegaban y la notabas bien notada. Y que no te lloviera. Y que no te lloviese, que se jugaba así al aire libre casi todas las pistas. No, casi todas, no por todas. No decir todas. Hasta que no llegó el Palacio de los Deportes y yo creo que no hubo ningún crío. El cuero mojado. Eso había que aguantar por ello. Y no había careta, no eran cascos, era una careta, careta, solamente careta. Nada de casco ni nada. Y no había ni la mayoría, no solamente los guantes ahí también de cuero. De cuero, que claro, había que cada poco llevarlos al zapatero, a los zapateros viejos, a que te los arreglasen y te los cosiesen bien. Y reitero, ustedes imagínense eso mojado, que luego lloviendo, que luego tenías que llegar a casa y eso olía y olía y olía. Bueno, oler sigue oliendo. Sigo oliendo bastante, pero bueno, de otra manera ya. Y ahora varón dandy, ¿no? Y bueno, y sobre todo que jugabas porque te encantaba, que es lo que siguen haciendo aquí todo el mundo, vamos. Sigue porque nos encanta este deporte, nos gusta, y a muchos de ellos solo nos vemos cuando competimos aquí, y coincidimos a veces por la calle, pero es raro, y tienes grandes amigos del deporte. Porque, a ver, bueno, por ejemplo, José Maitú y también el que está en Madrid, Sí, Charlie, Carlos Giró. Bueno, pues desde que dejasteis de competir a alto nivel, habéis estado en contacto permanente, habéis estado jugando juntos. Sí, siempre. ¡Ay, qué bien, Pepe! Madre mía, nosotros no mentimos. Miren lo que acaba de hacer Pepe. Menudo pedazo de jugada. Sí, yo ya dije antes que Pepe, desde donde le diese la gana. Igual que Tony Sánchez jugó donde quiso y marchó, y siempre dio unas clases de patinaje y de palo y de jugar y de cabeza. Pues Pepe ha sido para mí la segunda persona que podía haber hecho lo que le diese la gana. Y es más, cuando jugó en División de Honor, hacía lo que quería. Desesperaba a propios y extraños. Sí, eso también es verdad. Ahí está José Garrote, y ahora falta a favor del centro, 4-2 en el electrónico cuando faltan 16:41. Josema es el único que juega con casco porque alguna bola ya es alto. Sí, ahora cada vez se ven a algunos veteranos más jugando con casco. Y te juegas más, ya no tienes los reflejos de antes. Y entonces Josema en este caso fue por una mala experiencia. Y entonces tuvo que empezar a jugar con él por obligación, y luego, que es lo que nos cuesta a los veteranos, habituarnos a él.
que no hemos jugado nunca con él, y entonces cuesta hacerlo. Pero si es que, es que lo hace todo tan fácil, Sí. que es muy complicado, pero lo hace tan fácil que parece incluso fácil. Ahí se va Sergio, qué bien. Bueno, salió perfectamente ahí el Senén y paró. 4-2. Ya está preparado ahí el cambio. Entra Luis y nuestro amigo el Tuercas también, que ya está como la liebre. Exacto. A ver ir saliendo ya uno, que tengo que entrar. Exacto. Lo mejor es que por nosotros jugaríamos todo el tiempo el partido, pero la condición física ya se nota y si uno quiere rendir un poquitín y hacer algo, aunque sea para divertirse, tiene que saber cuándo tienes que cambiar, que tienes que estar más reposado y demás. Bueno, vamos a ver, recordemos que estos no están cometiendo ninguna locura, ¿eh? Estos no se han juntado hoy y tal. No, estos tienen sus entrenamientos, ¿eh? O sea, que nadie se va a pensar, bueno, es que se juntan para jugar un partido. No, ellos están entrenando a su nivel, evidentemente. O sea, aquí locuras no se hacen. Yo, personalmente, aunque este año no me he apuntado a jugar, me gustaría que esto sirva para que la gente se apunte más, para que haya más equipos. Y hasta el que quiera jugar y no tenga equipo, que vaya y pregunte a los equipos que hay, que siempre será admitido para jugar o para entrenar o para torneos, porque aparte de la liga se siguen haciendo torneos, ¿eh? en fiestas y demás, Semana Santa, cuando se puede, realmente. Y no es nada malo, al revés. Precisamente el grado hockey va a hacer una concentración. Por cierto, sí, cuéntalo porque a mí me lo dijeron y quedé, bueno, muy gratamente sorprendido. Claro, de Sánchez tenía que partir. Exacto. El grado hockey hace una concentración para todo aquel jugador que quiera, veterano que quiera jugar, pero no como equipo, sino te apuntas individualmente y luego se hacen los equipos. Tienen pensado de que vengan desde jugadores argentinos, italianos, españoles, claro, catalanes es lo que más, parte de los asturianos, por supuesto. Y la idea que tienen, sobre todo, es muy buena porque es jugar al hockey, pero siempre con muchas actividades. Hay cenas programadas, comidas, Sí, todo en creo grupo. que hay viajes Hay para un conocer. viaje a un Yagar, hay un viaje a Salinas también, a un restaurante a Las Conchas a comer. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo sabe que hay tele? ¿Cómo sabe? Siempre supo. Nacho, a ver, Nacho es un clase. Es un clase. Es un clase. Yo me acuerdo en el Mieres era un espectáculo. Grau, Sí. ya Pero sobre todo de junior y eso ya marcaba la diferencia, se le notaba mucho. esa mirada. Sobre todo, vamos, la mirada que tiene pone la bola a los compañeros que da gusto verlo jugar. Nunca fue chupón ni nada parecido, siempre fue... Pues 5, pero por 3. No, 5, pero por 6. Acaba de llegar el sexto. Ha durado poco el quinto. Vale, el centro hoy está bajín, ¿eh? Sí, yo los veo bajos, ¿eh? Que no estás tú ahí dando caña. Los veo que tenían que jugar un poquitín más en equipo, que hoy el Grau está jugando muy en equipo, ¿eh? Creando oportunidades y sobre todo tiene las cosas más claras. El otro día jugaron en el centro asturiano y el Grau era lo contrario casi. El Grau estaba más perdido, el Grado hockey, y en cambio hoy es el centro asturiano que está un poquitín como a verlas venir. Es por el factor pista. A estas edades ya ni factor pista ni nada. Que les ha pillado fríos. Lo que pasa que hay a veces que hay que coger y decir vamos a jugar de tal manera, vamos a ir tranquilos haciendo cosas, pases, que no estaban saliendo las cosas como queremos. Ahí es donde hace falta un entrenador o alguien que te dé algún consejo y claro, sobre todo hacerle caso, que es lo más importante.
Bueno. Pues dándoles deporte aquí en Muy Televisión, repetimos, lo que nadie les va a ofrecer lo podrán encontrar aquí. Deportes minoritarios, deporte base y también, muy importante, no podemos, quien olvida su historia, olvida una parte muy importante de su ADN. Y esto que hay en la pista es historia, mucha historia. Y historia además muy buena, de la mejor, de canela fina, de jugadores, hay en la pista hay jugadores que han jugado competiciones europeas con el Cibeles, hay jugadores que han estado en Hockey Liga, hay jugadores que han militado en primera y rayando a un nivel excepcional, cuando había un nivel estratosférico, tanto en primera como en Hockey Liga. Sí, la verdad es que había muchísimo nivel. Para subir a primera división había que... No jugaba cualquiera en primera. Cualquiera. Ni había cualquier equipo, no subía cualquier equipo a primera división. Era gente muy contrastada, ¿eh? Y subir a división de honor, bueno, a la Hockey Liga de ahora, era muy complicado. Y aquí se llegó a estar. Bueno, vamos a ver, jugar un campeonato de España, llegar a un campeonato de España, eso era lo más complicado que había. Exactamente. Aquí eliminaban, como te tocara un equipo catalán, o jugabas muy bien al hockey o te cepillaban a la primera de cambio. Sí, los catalanes siempre han sido algo excepcional. Allí jugar es como una ley. En el colegio yo creo que en cualquier pueblo tienes un polideportivo para hockey nada más, por decirlo así. En todos los colegios se juega. Ahí sí, eso, pues es un deporte que si no es el oficial, digamos, pues es el deporte donde ellos reinan, la verdad. Sí, la verdad es que luego a la hora de la verdad, no sé por qué se traen a tanto argentino ni a tanto tal, pues porque aquí, pero bueno, el Barcelona es lo que tiene. Que claro, los argentinos que traen no trae a cualquiera. Claro. Trae a lo mejor del mundo. Entonces llegan y hacen... La Liga Española es la mejor del mundo. Sí. La italiana, la portuguesa son muy competitivas, a ver, está muy pero bien, a mí que me empiecen a dar, a mí que me den la italiana y la portuguesa, porque aquí es un aburrimiento, la verdad. Que antes de empezar ya se sabe quién va a ser el campeón de liga. Eso sí. Yo creo que sobre todo la portuguesa está ganando mucho, está fichando a jugadores españoles, a muy buenos jugadores. Sí, pero está fichando, por ejemplo, el Oporto ahora quiere hacer un equipo, pero es que, a ver, es que los demás equipos también tienen su... También se refuerzan, aparte de los propios portugueses, que son gente muy buena, que allí ir a ver un partido, ir a ver al Oporto de División de Honor... Bueno, tú has jugado en Portugal, tú has jugado en Portugal, y jugar allí... se juega de otra manera, el ambiente es no sé, a ver, se puede comparar con nada de aquí. Se juega de otra manera, se juega además con contacto, es una cosa permitida, más con las nuevas normas, pero levantan un poco la mano para... Como dicen ellos, si no metes el palo, ¿cómo vas a robar la bola? Exactamente. Bueno, pues está permitido, evidentemente. Y no les va mal, que su selección es muy buena. Hombre, hasta ahora hemos estado reinando, ahora llevamos 2 añitos donde, bueno, claro, toda selección después de 6 europeos y 6 mundiales consecutivos, pues hombre, toca descansar, no vamos a abusar. Sí, la selección se ha ido renovando, se ha ido haciendo cosas y es normal, Aún así, claro, hablamos, pero... es que hemos quedado en los segundos o terceros, no es que hayamos bajado a los infiernos. A ver, han pitado penalti, bueno, por retención del portero. A ver, yo les indico, ¿por qué están protestando? El desconocimiento de las nuevas reglas. O sea, el portero no tienes que jugarla, porque si no es retención y te pitan penalti. ¡Wow! Impresionante
el tiro, ahí sacó el guante y bueno, pues... sí, sí, sí. Adivinó el hueco. El hueco, metió la mano y la metió en el momento justo. Y muy bien por Senén. Pues ahí va Pepe jugando con Silverio. Silverio, que le da lo mismo lo que hay adelante. Muros de cemento, de hormigón armado, han caído ya. Bueno, tú sabes cómo empezó la caída del muro de Berlín, ¿no? Fue Silverio de un disparo desde el centro asturiano que se le fue un pelín alto. Madre del amor hermoso. Si le dejan a Silverio, el muro de Berlín en 10 minutos lo ventila. Silverio es un jugador que tiene una potencia increíble. Envidiable, ¿eh? Envidiable. Hay muy poquitos jugadores que tengan esa potencia, ¿eh? Esa potencia controlada, ¿eh? Cuidado, hay gente con mucha potencia, pero no. Silverio tiene esa potencia controlada. Sí. No, y tiene un arranque, tiene 4 o 5 metros impresionantes. Los contraataques y demás con Silverio, es un tío muy rápido, muy rápido. Por cierto, creo que son 2 sobrinos, tres sobrinos. Tres sobrinos jugando en el... Y bueno, y las hijas, efectivamente, están en el roller. O en el centro, no sé si fueron este año fueron para el centro. Las crías sí. No, y los sobrinos están en el roller, sí. Exactamente, sí. Que hay uno de ellos que es muy parecido a él. Sí, no me acuerdo cuál es. El otro es más fino. Se llama, Pues se está conteniendo el árbitro, ¿eh? Que no es cualquiera. Lo malo de cuando vas cumpliendo años es que cada vez protestas más y demás. Y usted es al contrario. Usted yo le he visto protestar menos. Yo protesto menos a los árbitros, ya no los molesto. Total, ¿para qué? No me van a hacer ni caso. Discuto más con mis compañeros que con el árbitro. Es que ellos no te expulsan, tus compañeros no te expulsan. Bueno, ahí está. Se fue arriba, altura. Uy, la mirada de Nacho lo dice todo. Sigue teniendo esa mirada, pero ¿qué me has pitado? Sí. Y vamos a recordar también que el árbitro es Garmendia, que hasta hace poco ha jugado con nosotros, con algunos de los que están aquí, de compañeros. Pues allá que se escapa. Siempre recordemos que Garmendia antes de arbitrar jugaba en el bowling. O por lo menos, bueno, yo en los últimos años en el centro. Sí, a ver, de mayor ya. Sí, pero bueno, yo lo conocí las últimas veces que jugó, sí. Todavía fue digamos, con ficha federativa, sí, fue en el bowling. Ahí va Sergio. 6-2 en el electrónico. Altura. Aquí parece que no, pero se lo toman en serio, ¿eh? Sí, todos quieren ganar, ¿eh? Esto ¿cómo empieza a entrar el gusanillo? Y dice, exacto, aunque siempre se ha montado para jugar y lo importante es que siga la gente, y yo quiero llamar a la gente para que se apunte a los equipos y demás. Mira que lucha de potencia. Todos queremos ganar, y hay piquillas, Sí. Aquí las viejas cosas no se olvidan. No se olvidan. Hay piquillas, pero una piquilla sana, de ganar, de luchar, de querer hacer pequeños manejos de bola así más guapos. ¡Oh! ¡Qué ajustado! Ahí! Con un palo y todo, arrastre, segundo palo. Nacho siempre de cuchara ha sido muy bueno. Le pega la pelota muy bien y luego tiene una salida desde el área que las coloca muy bien. Silverio, allá va. 7-2, 3 minutos los que quedan de tiempo efectivo. Y ahora en pista está Sergio, está Tony. Falta de Tony. Está Silverio y está Pepe. Pues el Tuercas se estaba dirigiendo, no quería salir. Sí, parece que sí. Está cogiendo... No, saldrá. Sí.
Si los últimos 2 minutos saldrá, sí. Sí, ya está en la puerta. Malo será que no le deje a algún compañero disfrutar de lo último. ¡Wow, Sergio! Retención de bola. La verdad es que qué ingrato es ser árbitro. No dejas contento a nadie. El ser árbitro es muy duro, yo siempre lo dije. Oh, buen tiro de Pepe y buena mano de Senén. Pues ya ha entrado, ya Sergio se ha retirado, ya ha entrado Juan Carlos. Como decimos, esos 2 minutos, se ha ido de todo el mundo y al final Silverio le ha tenido que hacer falta. Que entre que ha sido un poco fuera y un poco dentro, bueno, pues lo hemos dejado ahí. Sí, ha pitado una personal y ahora el centro tiene que tener cuidado que está a falta de una para que piten falta directa. Eso es de las cosas, de las normas nuevas que igual no nos adaptamos. Que peor vais. Que peor se lleva. Que muchas veces intuitivamente sigues metiendo el palo en ciertos sitios, en esquinas o en el área contraria y te pitan personales, van sumando y cuando te das cuenta... Ahí fíjate, Pepe entró con todo y pues sí, claro, pues eso. Y es la 10ª. Pues ala, una falta directa. Vamos a ver quién la tira. Kiko. Pues Kiko también. Kiko es muy bueno, ¿eh? En estas suertes, ¿eh? Kiko sí, siempre de los penaltis, como en el área, siempre remató muy bien. Y tiene un toque de palo muy bueno. Veremos a ver ahora qué es lo que hace, pero... Pues acercarse un poco y arrastrar. A la escuadra izquierda, a la derecha del portero. Casi seguro. Además lo hace muy bien, ¿eh? Ah, ¿no? Oh, pues esta vez nos ha engañado a todos. Sí. Pero bueno, sigue con la bola, sigue, tira, remata otra vez. Y falta porque se la llevó con el pati. Y ahí se lamenta el bueno de Kiko. Ahí va Juan Carlos. Juan Carlos que sigue. Le han metido el... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Clase por clase. Sí, ahí ha sido un gran gol de Juan Carlos, que ha tirado al segundo palo, a la esquinina que quedaba nada más. Sí, porque recordemos que en este deporte, contra más te vas a la banda, menos portería ves. El portero aquí tapa muchísimo. Mira qué guante. ¡Oh! Claro. Nada. Hasta al árbitro le duele pitarlo. Le duele pitarlo porque son las nuevas normas y hay que adaptarse. Sí. Y ahora tiene que esperar. Iban a tirar penalti, pero no es penalti. Y no es yo del área, más bien. No. A ver, no, yo la verdad es que si lo ha pitado así es porque es así. Porque, a ver, él sabe que ha sido dentro y tal. No lo sé, no tengo ni idea. A ver, yo es que... Falta anterior, digamos... No creo. No, va. No, da lo mismo. Fíjate lo que hace ese pedazo de jugador. Sí. La verdad es que lo comentábamos antes de que están muchos de ellos, si entrenasen un poco para jugar en primera división. Y Reigoso más sobre todo. Sí, que siempre fue una persona muy hábil, que se ha cuidado mucho físicamente y luego tiene... Tiene un hermano, Juan Carlos Reigoso, que está en Cataluña, que jugando también. En veteranos, precisamente, y además en uno de los equipos punteros y muy bien. Y marcando la diferencia. Y marcando, siempre la marcó y no iba a dejarlo de más mayor. Señor Morán, pues esto se ha terminado. Ha sido todo un lujo y un placer.
después de tantos años, sabes que- estar aquí juntos, dale que te pego a la sin hueso. Un verdadero placer y encantado de estar aquí. Bueno, pues con estas imágenes nosotros les dejamos desde Muy Televisión. Y lo dicho, por favor, escríbanos deporte@muymuytv.es. Si son ustedes de un club, de un equipo, veteranos, una modalidad deportiva, escríbanos, díganos que tienen un equipo, díganos qué competiciones tienen, díganos, igual aparecemos por ahí o nos ponemos en contacto, nos ponen su teléfono y bueno, a ver qué pasa. ¿Por qué no? Somos pocos, tenemos pocos medios, pero nunca se sabe. Muchas gracias por su atención. 8-3 y el deporte más vivo que nunca en Muy Televisión.